me enojo, me alegro de que así sea. Pero bueno, venimos con una serie, estamos a pocas semanas de algo muy especial que va más allá de un evento, como lo sabemos. Nosotros no estamos apegados a eventos como una tradición, sino como un momento que nos remite al propósito de Dios. Pero también Dios nos quiere enseñar cosas con esto. Dios, a través de toda la historia espiritual, nos va enseñando para que ganemos tiempo. Para que, por ejemplo, si leemos Jonás, no nos enojemos tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces queremos vivir la experiencia por nosotros. Déjame que yo me enojo y voy a ver si después se va a escribir el libro de Javier, que también me enojé y todo como Jonás. Pero ya estaba Jonás, para que ganes tiempo y tu vida puedas vivir más tiempo con paz en tu corazón y no tan enojado. Bueno, y así con todas las vivencias. Pero la palabra de Dios nos trae algo muy importante respecto a esto que queremos ir trabajando para que cuando llegue el momento lo vivamos realmente con un propósito. Y no solamente sea el calendario que nos obliga a poner los ojos allí, sino ver la grandeza del Padre. En Éxodo 2 encontramos algo que Ernesto también nos traía la semana pasada respecto a un momento donde Faraón muere, el rey de Egipto, dice en el 2:23-25, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hay toda una figura lingüística. No es que Dios, me acordé que yo había hecho un pacto. Dios sabe. Pero saben desde el tiempo que ellos que murió Faraón, fueron por muchos años esclavos. Por mucho tiempo pasó esto. Y en un momento hubo un clamor, un gemido, algo tan importante que generó que llegue el tiempo de Dios para esa liberación. Todo lo que vendría después, llamando a Moisés, preparando todas las cosas. Hay leyes en las cuales, aun si nosotros no creemos en esas leyes, vamos a estar dominados por esas leyes, controlados por esas leyes. Si yo voy al 10º piso del edificio que está acá, a la terraza, y me tiro diciendo yo no creo en la ley de la gravedad, ¿qué me va a pasar? La voy a comprobar, va a dominar, va a estar por sobre mí. Ahora, muchas veces hay leyes espirituales y cosas que están muy claras en la palabra de Dios. Por más que vos las digas, yo las creo o no las creo, estás sometido bajo esas leyes espirituales. Y así hay muchas leyes y cosas que también desde la naturaleza nos enseña, como dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué cosa? Vas a cosechar. Y así muchas cosas en las cuales, creas o no, hay procesos, hay leyes y cosas que Dios establece para que nosotros seamos sabios y más inteligentes espiritualmente y las apliquemos al favor de nuestras vidas, del propósito de Dios en nosotros. Y algo respecto a esto, ellos clamaron, estuvieron muchos años como esclavos, hasta que en un momento algo pasó, algo hicieron. ¿Qué fue? Este clamor que llegó a los ojos de Dios, dijo Dios, estaba esperando que esto pase. Dios podía con su poder sacarlos de ahí y ponerlos ya en la tierra que fluía leche y miel, pero no. Una de las leyes de la termodinámica, hay una ley, es la segunda ley de la entropía, que habla de que en este lugar donde estamos, este contexto actual, todo tiende a la destrucción, todo tiende al mal, todo tiende a que se van a empeorar las cosas. O sea, si no haces algo para que las cosas cambien, si vos las dejás como están, ¿qué va a pasar? Se van a deteriorar, ¿sí? Vos hoy te bañaste para venir a la iglesia. Si el viernes, aunque vos estés quietito, no te volvés a bañar de acá el viernes, ¿qué va a pasar? No venga a la iglesia donde viene, míralo por YouTube. No, vengan. Lo vamos a abrazar. Raúl los va a abrazar con mucho amor. Estaba comprobando que si no hago algo con mi vida,
las cosas van a tender ¿a qué? A empeorar, a degradarse. Entonces, esta ley en la teoría dice, si no hay una fuerza contraria que vos pongas, en este caso el clamor, ellos podrían haber estado por 1000 años más como esclavos. Y Dios esperando y con su propósito bien claro, porque tenía que pasar esto para que Dios diga, acá estoy yo, la promesa se las hice, ustedes tenían que clamar en este momento para que esto pase. Y esto nos muestra algo que también compartían respecto al mundo y lo que está pasando. Entender esto nos tiene que fortalecer en fe y salir del espacio de víctima. Hay un cambio constante y cada vez más rápido que estamos viendo. El cambio trae ¿qué? Crisis. Te saca de esa comodidad, de eso que aparentemente estaba todo igual. Pasa con los empleos, en cosas formativas que yo estoy involucrado, veo y dicen las estadísticas ya por varias universidades muy importantes que en los próximos 5 a 10 años más de la mitad de los empleos va a desaparecer por las computadoras, por la inteligencia artificial, los algoritmos, la automatización. Van a aparecer nuevos, ¿sí? No, hay que ver también la oportunidad en eso. Pero digo, eso va a cambiar. La Biblia nos habla de que tanto en lo climático, en lo social, va a haber cambios en este fin de los tiempos, que obviamente el cambio a muchos les da miedo, el cambio incomoda, pero nosotros estamos, dice la palabra, en este mundo, pero que no somos ¿qué? No somos de este mundo. Nuestro reino, nuestro gobierno es otro, y nuestra respuesta a esto tiene que ser otra. Por eso vengo con buenas noticias, no son todas malas, no hay más trabajo, va a haber más terremotos, más huracanes, más volcanes, vengo con buenas noticias, pero tenemos que saber que estas cosas están pasando, están trayendo sobre la vida de la gente este cambio constante, miedo, temor, la crisis, este cambio tiene que ser nuestra amiga, la crisis. Es cambiar la mirada de este cambio, que es algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? En las Escrituras sí. Amén, amén. Sí, es justamente eso, pero depende cómo lo estemos tomando, ¿no? En la palabra de Dios vemos muchos hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres, que ese camino de grandeza, esos nombres que quedaron marcados, empezaron con una crisis, ¿sí? O sea, no podemos controlarla, no podemos nosotros hacer nada con esas cosas que suceden, pero sí podemos elegir qué pensamientos vamos a tener respecto a eso. Las Escrituras en Romanos 12:2, un gran registro, nos dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Escritura, somos ciudadanos del reino. Nuestra respuesta no debería ser igual a la gente que no conoce a Dios y su palabra cuando viene el cambio, cuando viene la crisis. Y acá dice, no te amoldes, cuidado, porque nos podemos amoldar y salimos corriendo y a hacer lo mismo y a decir lo mismo y a reaccionar como reaccionan aquellos que no conocen a Dios, que no conocen su palabra. Sí. Todo el tiempo. Toda la Escritura, si lo miramos con los lentes, le sacamos el filtro Disney, vas a ver que es todo una crisis constante. Porque justamente entender eso nos hace sabios y vamos a ver también al Señor alertando sobre eso. La Biblia nos muestra también en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, Daniel en el foso de los leones. Dios mostrando su poder. Dios muestra su poder en medio de dificultades. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, la mirada que tenemos que hacer de no moldarnos al mundo es: no tengas miedo, en el medio de la crisis vos tenés que resplandecer
Esa es tu función. O sea, nuestra respuesta debería ser otra, pero el tema es lo que estamos mirando. Y entender que hay cosas que no se pueden controlar, pero hay cosas que sí podemos elegir. Lo que está dentro nuestro, la conversación que tenemos con nosotros. ¿Cómo miramos lo que miramos? Tal vez miramos, si nos traemos a 2000 y pico años atrás, Jesús en el madero, los soldados clavando con clavos bien gruesos las manos de Jesús, cosa que vamos a estar viendo más en detalle en las próximas semanas, sangre chorreando por todos lados. Alguno podría decir crisis, ya está, terminó. Pero Dios estaba mirando eso y decía salvación. Lo mismo puede ser visto de diferentes lugares, y lo que tenemos que aprender es ese poder de entender que hay cosas que en esta crisis, este cambio constante, no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos elegir. Miren, esto que hablábamos de lo que traía también Silvia, vieron que hay pueblos que tienen la capacidad de levantarse y de resurgir de las cenizas después de la Guerra Mundial, por ejemplo, Japón. Vemos los grandes de Asia con cierta determinación y cierto enfoque a las cosas a la cultura de la disciplina, el trabajo, de levantarse, ¿no? La palabra crisis es muy interesante, la figura. Acá les traigo, lo tengo por acá, que estuve aprendiendo un poco de chino. Acá, esto es un término chino para crisis. El término crisis, wei xi, dicen ellos. Wei xi. Si van al chino esta semana, díganle wei xi. Te va a mirar diciendo, me está aprendiendo chino. Son dos símbolos. Lo que estuve viendo, que ellos tardan años en aprender su idioma, porque son simbologías muy complejas, pero con un detalle. Fíjese, son dos símbolos que trae lo que es crisis. Nosotros salimos a la calle, vemos cómo está nuestro país, decimos crisis. No hay empleo, escasean las oportunidades, las cosas, están robando por todos lados, la inflación no alcanza, no llego a fin de mes, corrupción por todos lados. Y los chinos dicen wei xi. Bueno, lo interesante de estos dos símbolos es que el primer símbolo significa peligro inminente y el segundo símbolo significa oportunidad única. La conjunción de eso es wei xi. Wei xi, lo dije, wei xi. Entonces, tenemos que tener una visión amplia y poder entender que podemos elegir qué estamos viendo cuando las cosas pasan. Tal vez esta semana te llaman del trabajo con la cartita del despido, ¿no? Un llamado, un mail, un WhatsApp, la carta del despido. Crisis. Pero podemos elegir. ¿Qué podemos decir ahora? Oportunidad. ¿O no? ¿Podemos decir? Oportunidad. Riesgo inminente, oportunidad única. Eso está ahí, ya no lo podés controlar. La carta de despido está. Haces las cuentas y no llegás a fin de mes, no podés pagar esto. Un problema injusto, vienen y te dicen, te cancelo tal cosa. Crisis. O puedo decir oportunidad. Tenemos que comprender que nuestra mirada, como decía Romanos, tiene que ser una mirada diferente, aunque por dentro nos pasan cosas. Somos humanos con emociones, con sensaciones, pero podemos mirar las cosas de un lugar diferente. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea que los ciudadanos del reino podemos tranquilamente estar durmiendo en la tormenta. Y quiero
el pasaje de Jesús, hay varios que relatan ese pasaje donde Marcos 8, Marcos 4 también, no los vamos a leer, pero él está en la barca después de una administración muy larga, predicando, estando con la gente, y va a la barca y dice que él se pone a dormir en la puntita, se hace un lugarcito así y empieza. Estaba profundamente dormido. Dice la Biblia que de repente que viene una tormenta. Empieza a soplar el viento, empieza a venir las olas, y estaban los discípulos que estaban despiertos. Y Jesús, que seguía dormido plácidamente, viene la crisis. Te viene, ¿no? Eso es muy interesante cuando tiene las diferentes miradas en los evangelios. Entonces, viene demasiada tormenta, rayos, están por hundir, y Jesús, que seguía durmiendo. Le creo que lindo, que me siento claro, le estaban acunando. Entonces, uno de los registros, lo despiertan a Jesús, lo mueven. Señor, dice, ¿no te importa que nos vamos a morir? Es muy interesante lo que él recibe de estos discípulos, porque nos pasa a nosotros, ¿no? El trabajo, las cosas que nos pasan, las enfermedades, las circunstancias, el mundo que tenemos. ¿No te importa, Señor? Pareciera que está dormido. Y él les responde a estos hombres, le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Él después hace lo que hace, ¿no? Con el viento, con las tormentas, que silencia, calla, enmudece. Pero les pregunta a ellos, hey, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? El problema es ese a veces. Usamos demasiado los ojos y muy poco nos basamos en la fe. Los ojos que te van a decir crisis, 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 cambio, cambio, crisis. Ahí usamos demasiado los ojos para alimentar el corazón. Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Algo importante es entender que Dios se mueve en la esfera de lo imposible y nosotros nos movemos, estamos acá en lo posible. Lo que une esas dos esferas, que es, dice la palabra de Dios, que es la fe. Lo que hace conexión con la esfera de lo imposible es esa fe. Por eso Jesús le dice, hey, ¿dónde está la fe de ustedes? Una gran pregunta para nuestras crisis, para nuestros momentos de dificultad, es ¿dónde está tu fe? La fe nunca es probada en tiempos fáciles. La fe nunca es fortalecida en tiempos donde todo está bien. La fe necesita tiempos de dificultad para probar nuestra fe. Jesús le estaba preguntando por algo que estaba en ellos, el potencial y la posibilidad. Jesús podría haber seguido durmiendo plácidamente mientras ellos se ocupaban de ¿qué? De resolver esa crisis o esa oportunidad, para ver que su fe era... Porque estaban con el Señor y ellos ya tenían los milagros, las señales, las maravillas. Podrían haber dicho, vamos a arreglarlo nosotros, muchachos, que el Señor descanse. Jesús les preguntó lo que nos pregunta a nosotros en medio de las crisis. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Tenemos no solamente que leer o recitar las Escrituras, vivirlas. Vivirlas es también vivir las tormentas. También las tormentas. Así que podemos dormir en paz también nosotros. Si no estás durmiendo en paz por la crisis, por los problemas, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos que, una palabra que puede ser polémica, pero es controlar nuestra percepción, elegir qué percepción vamos a tener, ¿sí? Aún en medio de la tormenta. Y controlar o elegir no es negar que no hay tormenta. No digo no hay tormenta y estoy en medio de la tormenta. ¿Estás en crisis? Estás en crisis. ¿Estás en dificultades? Lo estás. ¿Te llegó la carta de despido? ¿Te fallaron todas las cosas? Están. Pero cuando estamos en fe, nos conectamos con los recursos del que hace lo imposible para que las cosas
sucedan de alguna manera, como Jesús dijo, calla, enmudece, y la tormenta cesó. Crisis, en lo que es la terminología o la definición, es un cambio inesperado en tu entorno. Ayer no esperabas que te cancelen el trabajo. Crisis es un cambio inesperado en tu entorno. Te van a desalojar, ¿no lo esperabas? ¿O sí? No, es un cambio inesperado en tu entorno. Y ese cambio también requiere una respuesta tuya que hasta ahora no habías planeado. O sea que la crisis es una fuente de creatividad, de acción en tu vida nueva que no habías planeado, en base a la fe. Requiere respuestas nuevas, una fuente de creatividad. Y Jesús es tremendo lo que Él hacía con sus discípulos. Cuando Él lo estaba enseñando porque ellos tenían que seguir después. No hay nuevos inventos a menos que haya una crisis, que haya una necesidad que resolver. Jesús en un momento, dice la palabra de Dios, hay varios relatos donde Él se está yendo al desierto y se va lejos y la gente lo empieza a seguir. Y pasan las horas y algunos dicen que pasaron días. Y en un momento estaban en el medio de la nada. O sea, estaban en el medio del desierto, a horas y seguramente a un par de días de los lugares poblados. Y la gente que lo seguía, tanta necesidad de seguirlo, se da cuenta que estaban lejos y ya nadie tenía de comer. Tenían hambre. Dice que eran 5.000 hombres, más mujeres y niños. Pónganle 15.000 personas, 20.000 personas en el medio del desierto y con hambre. Entonces se acerca uno: Señor, la gente te sigue, tienen hambre. Decirles que se vayan, así se van a comprar algo, que vuelvan. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué es lo primero que le dice Jesús? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. No, pero con lo que tenemos no alcanza. Y ahí se perdió uno de los milagros más grandes que no sucedieron y no están en la Biblia. Después hubo un milagro que Jesús multiplicó, ¿no? Panes y peces, que un muchacho tenía un par y eso se multiplicó. Pero antes se perdió el milagro, que ellos no se dieron cuenta de ese milagro. Que Jesús creyó que en ellos estaba el potencial creativo para darles ellos de comer. Jesús no estaba gastando, dale vos, como si fuera... Él creía en ellos. Y ellos simplemente atinaron a respuestas del pasado sin ser creativos. Señor, ¿me estás diciendo en serio que crees en mí? Bueno, ¿dónde está tu fe? Él te está diciendo hoy, ¿te hacen crisis? Dales vos de comer a la gente. No tengo nada, Señor. Yo creo que en vos está el poder creativo para poder traer respuestas. Es el milagro más grande. Cuando entendemos que Jesús realmente les decía, yo creo que ustedes pueden darles de comer. Y a veces estamos como los discípulos en la crisis y no creemos que está en nosotros ese poder, que Él nos ha dado para resolver. Para que la fe nos conecte con el campo de lo imposible, cuando ellos obviamente no tenían una fábrica de pan y de peces ahí, pero Dios podía hacer que se multipliquen las cosas como realmente Él lo mostró. Pero pueden verlo. Él les dice, dale vos, Roberto, de comer a la gente. Entonces, ya no es crisis, es oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. El tema es que nosotros a veces no creemos en eso y nos gusta responder amoldados a un mundo que simplemente nos ponemos en víctima, vemos mucho con los ojos y no permitimos que esos milagros se vuelvan a escribir. Jesús creía en ellos. Jesús creyó que dentro de ellos estaba la habilidad de darles de comer. Y Dios está diciendo, sé creativo, pensá en grande, pensá en las cosas nuevas que yo te voy a dar y voy a energizar en vos. Cree y creá.
crisis demanda nuevas respuestas, creatividad. A veces estamos en la cuerda floja, las cosas no salen, noticias inesperadas, crisis, va a venir cambio. Pero Dios nos mira desde arriba y dice, hijo, sé que podés, dale, vamos, pensá fuera de la caja. Mirá hacia arriba, conectate con la fe. Él está esperando que creemos algo nuevo. La Biblia nos habla de las crisis y algo también para tener paz y tener tranquilidad es ser entendido en los tiempos. Las crisis no duran para siempre. Y esto también nos tiene que traer paz. Dice Eclesiastés 3:3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea, si estás en crisis, estás en dificultades, una mala temporada es solo por un tiempo. Es algo temporal que nos enseña la palabra de Dios. Estuvieron esclavos por muchos años, decíamos en Egipto, muchos años, hasta que tuvieron que hacer algo para que eso temporal termine, pero terminó. Y después vino otro tiempo, y después otro tiempo, y después el tiempo con Josué, el tiempo de las batallas, de lograr las batallas. Porque fíjense que le dice a Josué, por una de las promesas más poderosas, todo lo que pise la planta de tu pie será, ¿qué dijo? Tuyo. ¿Y saben las batallas que tuvo que pasar para que sea de él? No es que iba así como los ángeles lo llevaban empujado, ¡oh! y la gente se iba rindiendo. No, tuvo que pelear, pasar por crisis, por diferentes tiempos, para que esa promesa se cumpla. Entonces las crisis que estás viviendo es solamente por un tiempo. Las cosas que están sucediendo son temporales. Van a cambiar. Génesis 8:22 nos dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. La fe que aprendés ahora de día, tenés que también vivirla de noche. En los momentos de dificultad donde la fe tiene que fortalecerse. Entonces, poder entender estas cosas nos trae una visión más elevada. Y entender también que hay cosas que vamos a pasar, que tienen que ver con esta vida, con el cambio que trae crisis, que requiere respuesta diferente en fe. Dios, en un momento del Antiguo Testamento, 3 muchachos que son echados al fuego justamente. Pero la Biblia no nos dice que Él le evitó el fuego, sino que estuvo con ellos cubriéndolos en medio de ese fuego. Daniel, también en el foso de los leones, no nos dice que lo sacó de los leones, sino que estuvo Dios con Daniel ahí cuidando. Pero él tuvo que atravesar ese foso y olerle el aliento al león de cerca, a Daniel. Y eso fortaleció la fe de Daniel. Así como fortalecieron los 3 jóvenes que pasaron por el fuego. Dice que había un cuarto ahí que se veía. Bueno, Dios no te va a evitar muchas de las crisis, sino que va a estar contigo para cubrirte del fuego, para evitar que el león te coma, para proveerte, para darte lo necesario. Las crisis son inevitables. Pero no importa lo que estés pasando, lo importante es que Dios está contigo. ¿Sí? Algo muy importante es también entender el poder soberano de Dios. Él tenía el poder, como decíamos, para que el pueblo de Dios no sea esclavo en Egipto. Inmediatamente, chasquido de dedos, como nos decía Raúl en la enseñanza, los malos que ni siquiera ser nombrados, con un soplido van a desaparecer. Él tiene ese poder. Pero hoy en este tiempo hay situaciones y cosas, y situaciones y momentos en la vida que van a venir, que son parte de un plan de Dios.
Dice en Daniel 2, importante este registro, 21, dice, Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios está por encima del tiempo. Él ya vio toda la película. Él es. Entonces, para crecer, dice, Él muda los tiempos. Hay cosas en tu vida que cambian por la mano de Dios. Importante entender que Él no tienta a nadie, como dice la palabra de Dios, y Él toda buena dádiva desciende de lo alto. Aunque a veces hay cosas que no entendamos. Mi hija Mercedes tiene 11 meses, ya está caminando como si fuera así media robotito, pero ya está caminando. Yo a ella ya la visiono una mujer completa, puede ser adoradora, como sí, tiene una voz bárbara. La veo creciendo, andando en bicicleta, cumpliendo sus sueños, haciendo lo que sea. Yo ya la veo en ese lugar. Pero en un momento tuve que tomar la decisión junto con mi esposa, algún día, hace ya unos meses, de dejarla de tener a UPA y ponerla en el piso y hacer un pasito para atrás. Y ella en ese momento tuvo una crisis de llantos, de angustia, diciendo, tal vez mi papá y mi mamá no me están amando, ¿por qué me dejan en el piso y dan un paso para atrás? Y no solamente fue un paso, después fueron 2 pasos, después fueron 3, ahora son como 20, ahora salimos corriendo y ella va corriendo atrás nuestro. Pero tuvo que pasar por crisis. Nosotros como padres, limitados, pero en amor, mudamos los tiempos de su vida para decir, ahora hija, tenés que caminar. Ya no te puedo tener a UPA. Me encanta. Y ella hasta puede dudar del amor de su padre y de su madre, que dice, ¿por qué me estás dejando? ¿Por qué te estás alejando 1 o 2 pasos? Porque yo quiero que ella camine, porque yo necesito verla crecer en amor. Yo quiero que ella corra, que viaje por el mundo, que sea adoradora, que sea lo que Dios quiere para ella. Pero si yo no la amo y no la expongo a una crisis controlada, en el entorno para ella es una crisis terrible. Yo estoy ahí para cubrirla. Entonces dice, Dios muda los tiempos y las edades. En tu vida van a venir crisis, cambios, desafíos que son parte de Dios dejándote en el piso y alejándote 2, 3, 4 pasos para que vos camines, para que tu fe aparezca, para que vos empieces a darles de comer, para que vos seas el que calle las tormentas y los vientos. Hay crisis que tienen que ver con este Dios que sabe los tiempos en tu vida y ya te ve a vos corriendo y vos te ves, no, yo quiero estar a UPA todo el tiempo porque es tan lindo, pero Dios quiere que ese barco zarpe del puerto y vaya a mares desconocidos para vos. Él ya lo sabe los mares, Él ya lo sabe todo, pero así Dios sabe que para crecer tu fe, para fortalecer tu fe, tenés que pasar por situaciones que para tu entendimiento finito y chiquito es una crisis. Pero Dios te ama y quiere lo mejor para vos. Entonces, muchas veces tenemos que dar gracias por la crisis. Muchas veces tenemos que decir, Dios, gracias por esto. Vieron, la Biblia dice, da gracias en todo, porque a veces no lo entendemos. No lo entendemos. La mayor desilusión en la vida es esperar que todo se mantenga igual. Vamos a ser desilusionados, nuestra fe puede flaquear. Fíjense que Juan 14, 29, Jesús les dice, anunciando muchas cosas, les dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y antes del relato, Él está diciendo, los van a echar de las sinagogas, los van a perseguir, los van a matar, le estaba diciendo. Entonces cuando vengan las crisis, vos ya estás avisado,
para que tu fe no flaquee, sino como dice acá, para cuando suceda, creas. Porque van a venir. Nada es tan permanente como el cambio es inevitable, es parte de la vida, es parte del crecimiento de tu vida, de la mía. Pero lo que nos da la seguridad, como hoy hablábamos, es la fidelidad de Dios. Y eso es lo que permanece. Y eso es lo que traemos y vamos de vuelta al pueblo de Israel. Dios, en Éxodo 12, versículo 14, ya culminando este tiempo, este espacio en este día, pero para seguir afirmando los corazones, Él les dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios estaba trayendo de este hecho un acto no para hacer una tradición hueca y vacía, sino para que en los corazones recordemos que todo cambia, pero la fidelidad de Dios sigue allí presente. Que el amor de Dios, que su palabra, como vamos a ver, permanece para siempre, que todo va a cambiar y que año a año tu vida y los problemas de tu vida de hace un año, hoy son otros, pero Dios sigue siendo fiel. Que el Dios que rescató a ese pueblo, lo sacó, el pasaje, el pesaje justamente, que es un pasaje de un estado a otro, es una crisis, es un cambio. Y que nuestra Pascua es Cristo. Bueno, recordarlo año tras año. Que no importa la crisis que pases, que Dios sigue estando allí. Como decía el hermano, Dios desde el principio es el mismo, Dios fiel. Que está en nosotros avanzar, Dios va a hacer las cosas grandes. Un registro de la Escritura donde ellos están por atravesar el mar, la gente tiene miedo, le dice: hubiésemos ido de nuevo allá a Egipto, que no hubiésemos muerto ahí, que ya estaban los sepulcros de nuestros antepasados y más o menos estábamos cómodos. Y Moisés le dice: vean la salvación que Dios hará. Y hay grillitos de fondo. Vean la salvación que Dios hará. Y hay grillos de fondo, silencio. Entonces aparece la voz de Dios que dice, Dios diciendo: caminen, avancen. Y mientras avancen, las paredes se van a abrir. Yo voy a hacer lo imposible, pero ustedes avancen. Y así está en nosotros también. Entender que tenemos que avanzar y seguir adelante. Y aún agradeciendo por las crisis, los cambios que son constantes, que van a venir, que nos van a hacer fortalecer en fe. Pero estar seguros de que como Él instituyó ese día de memoria, recordar la fidelidad de Dios. Que Dios hace lo que la esfera de lo imposible, Él se mueve ahí. Si yo puedo caminar, sigo caminando, sabiendo que Él va a abrir las paredes de ese mar y que me va a hacer salvar de los egipcios como lo hizo. En 1 de Pedro 1 dice, ya terminando, siendo el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Las crisis, las cosas van a venir, vendrán los fuegos, vendrán las fosas con leones, vendrán los egipcios a perseguirte por detrás con sus carruajes ultramodernos y vos a pata. Pero Dios dice, este día os será en memoria y lo vas a celebrar. Que tenemos que hacer también. Estás en la crisis, celebra igual. Porque dice acá, para Jehová, fiesta para Dios. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aún en la cárcel, como Pablo y Silas cantando alabanzas en la cárcel, porque entendés que las crisis son pasajeras, que los momentos de dificultad pasan y que lo único que permanece es la palabra del Señor, que Dios y su amor, dice, es eterno. Y Él está con nosotros ahí cubriéndonos del fuego, cerrando la boca del león,
abriendo con su llave los grilletes de la cárcel, abriendo el mar. Vas a tener, te aviso esto, como decía el Señor, para que cuando suceda, no desfallezca tu fe, sino que creas que esto es parte de la vida. Lo importante no es lo que estás pasando, sino quién está contigo. ¿Quién está contigo? Por eso Dios instituyó esto en memoria, ahí en Éxodo 12:14, y lo que vamos a hacer en las próximas semanas es recordar la fidelidad y el poder del Padre que llevó a ese pueblo a un lugar mejor. Una crisis, sacarlos de toda su costumbre, su lugar, a un lugar nuevo. Y a través de Cristo Jesús, nosotros, que Él es nuestra Pascua, Cristo Jesús, pasar de muerte a vida, de muerte a vida. Así que hay oportunidad o hay crisis, depende lo que vos elijas ver en este tiempo. El Padre está mirando, ¿sí? Decíamos, Él está esperando, como esperó años, que clamen y que digan, Padre, te necesitamos, hasta que algo suceda, ¿sí? Decíamos, si no haces nada y dejas todo igual, todo va a tender a degradarse, a perderse. Tenés que tomar acción, tenés que ser creativo. Él puso en ti la capacidad para darles de comer a esos miles. Él puso en ti la capacidad para que la tormenta se calle y se enmudezca. Nos dio a nosotros eso. Lo importante es que Él está con nosotros. Y eso es lo que en este tiempo vamos a estar celebrando. Y que, como hoy hablamos del banquete, tenemos a disposición la mesa del Padre, la entrada que la compró el Señor y nos regaló a nosotros, ¿no? Tomen, 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 ¿creen? Tomen. Eso queremos celebrar y eso queremos recordar. Porque fue un tiempo de crisis la Pascua para ellos. Fue un tiempo de gran crisis para el Señor, el precio que pagó por nosotros. Pero nos avisa, miren, les aviso, van a venir a sus vidas crisis. Pero crean porque yo estoy con ustedes. Crean porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si estamos avisados, estamos protegidos. Pero no por el aviso, sino porque Él está con nosotros. Así que abracen las crisis, celebren en las crisis, porque es una oportunidad de ver el poder de Dios. Porque es la oportunidad de disfrutar el conocerle más, el conocer al sanador en medio de la enfermedad, el conocer al proveedor cuando no hay nada, el conocer al consolador cuando el corazón está hecho pedazos. Ahí es donde Dios se manifiesta. Como decíamos, todo es un proceso, todo tiene su tiempo. Miren, aún la muerte para Dios es un proceso. Aún la muerte para Dios es un proceso. Lo que tenemos la esperanza y la certeza, porque dice, yo levanté a Jesús, también los levantaré a los que creen en el nombre de Él en el día postrero. Entonces, todo es un proceso. No desfallezcas, que tu fe se fortalezca. Dios está contigo. Eso es lo que tiene que darnos en este tiempo de recuerdo y de Pascua, la fortaleza, la alegría y celebrar esto que tenemos por delante. Dios los bendiga. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos ayuda a aprender y a disfrutar de aquello que pasó y también anticiparnos a las crisis, a las cosas que vendrán, pero seguros de que aunque vengan cosas que no esperamos, como fuegos, como leones, como tornados, tormentas, cárcel, rechazos, despidos, lo que sea, eso no importa, importa quién está con nosotros en medio del pasaje, en medio del pesaje. Tú estás con nosotros y nuestro Señor en nosotros, a través del Espíritu Santo que nos has dado. Gracias te damos por la sabiduría que da tu palabra para afrontar el tiempo que viene con creatividad, con esa fe que nos permite conectarnos con la esfera de lo imposible. Gracias, Padre, por cada corazón que se vaya hoy fortalecido, lleno con tu palabra, lleno de nueva esperanza, nuevas fuerzas que da a esperar en ti. Gracias te damos y por aquellos que están asustados, con miedo por el cambio, que están sin herramientas, te pedimos por ellos también para que podamos ser luz para esos que ya elegiste, que ya marcaste en este tiempo y en estos días. Que las crisis, las oportunidades, que los temblores y las cosas que van a venir sea una oportunidad también para seguir hablando de esa luz, la luz de Cristo, del camino, la verdad y la vida.
Gracias te damos por eso también. Gracias te damos. Y por cada corazón hoy aquí que nos reconforta tu palabra, nos bendice y nos da paz. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. No comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero